¿Alguna vez has creído con tanta convicción en algo que estabas dispuesto a perseguir, a encarcelar, incluso a matar a quienes pensaban diferente? ¿Has sentido el fuego de la justicia arder en tu pecho, convencido de que estabas haciendo la voluntad de Dios, solo para descubrir que estabas luchando contra Él mismo? Yo, Saulo de Tarso, un fariseo celoso, un perseguidor implacable de los seguidores de un tal Jesús de Nazaret, conocí esa ceguera, y hoy quiero contarte mi historia. La historia de cómo un hombre lleno de odio y prejuicios fue derribado por una luz celestial y transformado en el más ferviente apóstol del amor y la gracia. Nací en Tarso, una ciudad importante de Cilicia, pero fui criado en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, un renombrado maestro de la ley. Era un fariseo de fariseos, celoso de la ley de mis padres, irreprensible en cuanto a la justicia que es por la ley. Creía firmemente que los seguidores de Jesús, a quienes llamaban el Camino, eran una secta peligrosa que blasfemaba contra Dios y contra nuestra sagrada tradición. Mi misión, según yo, era erradicar esta herejía, y lo hacía con una pasión implacable. Asistí al apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, y custodié las ropas de quienes lo mataron. Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Obtuve cartas del sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, autorizándome a fin de arrestar a cualquier seguidor de Jesús, hombres y mujeres, y llevarlos encadenados a Jerusalén. Mi corazón estaba endurecido, mi mente cerrada a cualquier otra verdad que no fuera la mía. Iba en camino, lleno de furia y determinación, cuando de repente una luz del cielo más resplandeciente que el sol al mediodía me rodeó. Caí al suelo y escuché una voz que me decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Con temor y temblor pregunté: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Quedé ciego, y mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Durante 3 días no vi, ni comí, ni bebí. En esa oscuridad mi alma fue confrontada con la verdad. Aquel a quien yo perseguía era el Mesías, el Señor mismo. Mi mundo se derrumbó, y en su lugar una nueva realidad comenzó a formarse. En Damasco, un discípulo llamado Ananías, a pesar de su temor, obedeció la voz del Señor y vino a mí. Puso sus manos sobre mí y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante algo como escamas cayó de mis ojos y recuperé la vista. Me levanté y fui bautizado. Después de comer y recobrar fuerzas, pasé algunos días con los discípulos en Damasco. Mi transformación fue radical. Aquel que antes perseguía a los y a los cristianos, ahora predicaba a Jesús en las sinagogas, afirmando que él era el Hijo de Dios. Todos los que me oían estaban asombrados y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Mi celo, antes dirigido a la destrucción, ahora se volcaba en la proclamación del Evangelio. Esto, por supuesto, no fue bien recibido por los judíos de Damasco, quienes conspiraron para matarme. Pero los discípulos me ayudaron a escapar, bajándome por el muro en una canasta. Fui a Jerusalén, pero los discípulos me temían, no creyendo que yo fuera un discípulo. Fue Bernabé quien me tomó de la mano, me presentó a los apóstoles y les contó cómo yo había visto al Señor en el camino, y cómo Él me había hablado, y cómo en Damasco había predicado valientemente en el nombre de Jesús. Fui aceptado, aunque mi pasado me seguía. Prediqué con denuedo en Jerusalén, discutiendo con los helenistas, quienes también intentaron matarme. Los hermanos, al saberlo, me llevaron a Cesarea y me enviaron a Tarso, mi ciudad natal. Allí pasé un tiempo, meditando en las Escrituras y preparándome para el gran llamado que Dios tenía para mí. El llamado de Dios para mí era claro: llevar el Evangelio a los gentiles. Junto con Bernabé, fui enviado por el Espíritu Santo en mi primera jornada misionera. Recorrimos Chipre predicando en las sinagogas y luego nos dirigimos a Asia Menor. En Antioquía de Pisidia predicamos con denuedo y muchos gentiles creyeron. Pero los judíos, llenos de celos, nos persiguieron y nos expulsaron de la ciudad. No nos desanimamos. Sacudimos el polvo de nuestros pies contra ellos y fuimos a Iconio. En Iconio predicamos de tal manera que una gran multitud de judíos y griegos creyó. Pero los incrédulos incitaron a la gente y levantaron persecución contra nosotros. Tuvimos que huir a Listra y Derbe. En Listra sané a un hombre cojo de nacimiento, y la multitud, pensando que éramos dioses, quiso ofrecernos sacrificios. Apenas los detuvimos cuando llegaron judíos de Antioquía y Iconio, que persuadieron a la multitud y me apedrearon, arrastrándome fuera de la ciudad, dándome por muerto. Pero los discípulos me rodearon.
y me levanté y entré en la ciudad. Al día siguiente partí con Bernabé hacia Derbe. Mi cuerpo estaba magullado, pero mi espíritu inquebrantable. Regresamos a Tibo, Antioquía de Siria, donde habíamos sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habíamos cumplido. Contamos a la iglesia todo lo que Dios había hecho con nosotros y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pero surgieron controversias sobre si los gentiles debían circuncidarse para ser salvos. Fuimos a Jerusalén para consultar a los apóstoles y ancianos. Después de mucha discusión, Pedro, Santiago y los demás reconocieron que Dios había concedido también a los gentiles el arrepentimiento para vida. Se decidió que no se les impondría más carga que abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. La gracia de Dios prevaleció sobre la ley. Mi segunda jornada misionera me llevó de nuevo a Asia Menor y luego a Europa. En Filipos fui encarcelado junto con Silas, pero en medio de la noche, mientras orábamos y cantábamos himnos a Dios, un terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas y soltando las cadenas de todos. El carcelero, al ver esto, se convirtió con toda su casa. En Tesalónica los judíos celosos levantaron un alboroto y nos persiguieron. En Berea la gente era más noble, examinando las escrituras diariamente para ver si lo que decíamos era verdad. En Atenas prediqué en el Areópago, hablando del Dios no conocido. En Corinto pasé 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. En Éfeso mi ministerio fue poderoso y muchos se convirtieron, pero también enfrenté gran oposición de aquellos cuyo sustento dependía de la idolatría. Fui azotado, apedreado, naufragué 3 veces, pasé noches y días en el abismo, en peligros de ríos, de ladrones, de mi propia nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero nada de esto me apartó del amor de Cristo. Mi tercera jornada misionera me llevó de nuevo a Éfeso, donde pasé 3 años, y luego a Macedonia y Acaya, recogiendo ofrendas para los santos de Jerusalén. Sabía que me esperaban prisiones y tribulaciones, pero no consideraba mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabara mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En Mileto me despedí de los ancianos de Éfeso, advirtiéndoles de lobos rapaces que entrarían entre ellos y de hombres que se levantarían de entre ellos mismos para arrastrar a los discípulos tras sí. Fue una despedida emotiva, sabiendo que no volverían a ver mi rostro. Al regresar a Jerusalén, fui arrestado en el templo, acusado falsamente de profanarlo y de enseñar contra la ley. Fui llevado ante el Sanedrín, donde testifiqué de mi conversión y de mi llamado. Fui trasladado a Cesarea, donde estuve preso por 2 años, compareciendo ante Félix y Festo, y finalmente ante el rey Agripa. Ante ellos no me defendí a mí mismo, sino que prediqué el Evangelio, esperando que también ellos pudieran ser como yo, excepto por estas cadenas. Mi ciudadanía romana me salvó de ser azotado y me dio el derecho de apelar al César. Así comenzó mi viaje a Roma, un viaje lleno de peligros. Naufragué en la isla de Malta, donde fui mordido por una víbora, pero no sufrí daño alguno. Finalmente llegué a Roma, donde fui recibido por los hermanos. Viví 2 años enteros en mi propia casa alquilada, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Incluso encadenado, el Evangelio no estaba encadenado. Escribí cartas a las iglesias, animándolas, instruyéndolas y fortaleciéndolas en la fe. Cartas que hoy conocéis como Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Fui liberado por un tiempo y continué mi ministerio, visitando iglesias y estableciendo líderes. Pero la persecución contra los cristianos se intensificó bajo el emperador Nerón. Fui arrestado de nuevo y llevado a Roma. Esta vez sabía que mi fin estaba cerca. Escribí a Timoteo, mi amado hijo en la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fui decapitado por mi fe, un mártir por el nombre de Jesús. Mi vida, que comenzó con la persecución, terminó con la entrega total a aquel a quien una vez perseguí. Mi historia es un testimonio de la gracia transformadora de Dios. De perseguidor a predicador, de Saulo a Pablo, mi vida es la prueba de que nadie está más allá del alcance del amor y el perdón divinos. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en el poder humano, sino en la debilidad que nos abre a la gracia de Dios, que el sufrimiento es un crisol que purifica la fe, y que la persecución, lejos de apagar la llama del Evangelio, la aviva y la extiende. Mi vida fue una ofrenda, un sacrificio vivo para aquel que me amó y se entregó por mí.
Y mi mensaje final para vosotros es este: no hay mayor privilegio que conocer a Cristo y hacer su voluntad, sin importar el costo. De perseguidor a midi apóstol, mi vida es la prueba de que la gracia de Dios lo transforma todo.